Buenos días a todos, buenos días miembros del jurado y asistentes. Mi nombre es Juan Antonio Ruiz Ceniceros y gracias por su asistencia. Voy a presentar la disertación de mi tesis, la cual se titula Integración de unidades de software a través de un modelo canónico de datos dinámico basado en mensajes agnósticos, dirigido al acoplamiento externo y de datos. Como directores de tesis participaron el doctor José Alfonso Aguilar Calderón y la doctora Carolina Tribarba. Un agradecimiento especial a ellos por su apoyo en este trabajo. Y vamos a ver el orden de esta presentación es la siguiente. Se hablará de los antecedentes y problemáticas en el tema de los sistemas aislados o islas de información y la necesidad de la integración de estas. Se abordará la solución propuesta para gestión de los datos integrando dichas plataformas o unidades de software. También el trabajo en la realización de un mapeo sistemático en torno a las arquitecturas, frameworks y tecnologías diseñadas con el fin de integrar plataformas y garantizar la integridad de los datos. También se tocarán los temas fundamentales que sirvieron de base para esta investigación. Y por último, se mencionará la conclusión de este trabajo. Para iniciaré hablando de la importancia que tienen los datos dentro de las organizaciones privadas, públicas y educativas para la toma de decisiones. Y con esto se hace indispensable que se garantice la confiabilidad de estos datos. En la década de los 90 hasta la actualidad, las pequeñas y medianas empresas y distintas corporaciones compraron soluciones de software de aplicación para mejorar sus procesos. Algunos de estos software como SAP, Oracle, ERP, PeopleSoft, Salesforce, por mencionar algunos. Aunque estas soluciones funcionan bien individualmente, no funcionaron bien en conjunto debido a que los datos no se integran de forma automática, sino de forma manual, generando errores, retrabajos e inconsistencia en los datos. A raíz de esto surge un fenómeno natural dentro de las organizaciones, el nacimiento y crecimiento de aplicaciones aisladas. Por otro lado, derivado de la necesidad de que estos datos se mantengan íntegros en las distintas aplicaciones, nacen dentro de la ingeniería de software la rama, la integración de aplicaciones empresariales, EAI por sus siglas en inglés, Enterprise Application Integration. Esto se puede consultar en el capítulo 2 a mayor detalle en la página 15 sobre el tema de EIA. Hoy en día es indispensable la confiabilidad de los datos e información producida por los sistemas de información, gracias a que los usuarios toman decisiones y acciones que afectan directamente a los beneficios económicos de su negocio. En este contexto, los errores en el software pueden causar pérdida de la información y eso trasciende en las decisiones que se tomen en la organización. Por ejemplo, un ejemplo se presenta cuando se necesita un reporte completo de un pozo petrolero en una ubicación geográfica particular. La información necesaria podría estar diseminada entre decenas de aplicaciones distintas. Y se pregunta uno, ¿cómo se puede obtener la información integrada? Un ejemplo más complejo es cuando se presenta una fusión bancaria. Esto es cuando un banco internacional pasa por una fusión con otro banco de envergadura similar, por lo que algunos productos financieros son manejados por una aplicación perteneciente al banco adquirido y otros por aquellas que tienen ya en el banco comprador. Sin embargo, se debe considerar ambas fuentes para poder calcular ganancias y pérdidas. Las preguntas serían, ¿se deberá volcar los reportes de ambas aplicaciones y consolidarlos manualmente? ¿Qué costo tendrá esto? ¿Y cuál es la posibilidad de un impacto de error? Estos son algunos de los desafíos que podemos encontrar
en el tema de lo que es integración. Ya hablamos de la necesidad de la confiabilidad de los datos para la toma de decisiones. Ahora hablaremos de la necesidad de la tecnología, arquitecturas, métodos de integración y el reto que afrontan las organizaciones al momento de implementar alguna de ellas. Uno de estos retos es el alto costo de la implementación y el mantenimiento de las integraciones. Muchas de las soluciones usan un modelo canónico o estructura de datos fijas para intercambio de información. Un modelo canónico se define como el formato acordado por los implementadores para intercambiar información entre aplicaciones. Podemos consultar en el capítulo 2 de esta tesis, en la página 25, sobre el tema. Esto genera un acoplamiento estrecho de datos externos, por lo que surge la necesidad del bajo acoplamiento, y que el acoplamiento se define como el nivel de interdependencia entre aplicaciones o unidades de software, y se clasifica de la siguiente manera. Hay acoplamiento a nivel de datos, a nivel externos, acoplamiento común, un completamente desacoplado, entre otros. Existen una serie de niveles de acoplamiento. Esto lo podemos ver en el capítulo 2, en la página de esta tesis. Ahora también se define las unidades de software como un componente modular con interfaces que nos ayuda a publicar o solicitar un grupo de servicios y procedimientos. Incluso se puede ser una pieza que realiza algún cometido, una función, un método, una clase, una librería de funciones, una aplicación, un componente, entre otros. Esto también se puede consultar en el capítulo 2, en la página 6 de esta tesis. Ahora veremos el punto del estado del arte, cómo nos encontramos. Para hacer este trabajo, realizamos un estudio de mapeo sistemático. Podemos definir que es una metodología que se utiliza actualmente ampliamente en la investigación médica y recientemente también se aplica en el área de ingeniería de software. El objetivo de este es clasificar y también estructurar los resultados de la investigación. Para nosotros, en este trabajo, nos ha servido para revisar las publicaciones sobre el tema que estamos viendo en un periodo de tiempo en el cual fue del 2008 al 2020. Y esto nos permitió identificar los gaps y oportunidades y avances dentro de este tema. Se plantearon 3 preguntas de investigación. La primera que se planteó es: ¿cuáles son las principales propuestas para mejorar el bajo acoplamiento en la integración de unidades de software? La número 2, ¿qué arquitecturas tecnológicas se han desconsiderado para mejorar el bajo acoplamiento en las integraciones de unidades de software? Y por último, ¿qué tecnologías o frameworks, incluyendo librerías, se han desarrollado para el bajo acoplamiento en las integraciones de software? Durante el mapeo sistemático se obtuvieron 39 estudios primarios de un total de 1,104 que se obtuvieron en la búsqueda. El procedimiento de revisión que se siguió consta de 5 etapas. La primera fue la definición de preguntas de investigación, la cual ya vimos en la lámina pasada. La segunda, realizar la búsqueda de estudios primarios. La tercera, seleccionar de documentos para inclusión y exclusión. La cuarta, palabras claves de los resúmenes. Y por último, la quinta, extracción de datos y mapeo de estudios. Los estudios primarios se identificaron utilizando cadenas de búsqueda en base de datos científicas. Para seleccionar los estudios primarios en este trabajo se utilizaron las bases de datos como Springer, IEE, Conrecit, World Wide Web, Google Scholar, ArcSIP y DOAC. Y como lo comentamos anteriormente, el periodo fue entre el 2008 y 2020. Cuando se tiene ya el esquema de clasificación finalizado, los artículos relevantes se clasifican en él, es decir, se realiza la extracción de datos, como se muestra en la figura. Este funciona mientras se realiza la extracción de datos. Es un ciclo que se presenta
donde se agregan nuevas categorías y se fusionan o se dividen en estas categorías existentes. En este paso se utilizó una hoja de cálculo de un paquete informático para documentar el proceso de extracción de datos. El esquema de clasificación está publicado para su consulta. Se encuentra en el capítulo 3, el enlace o el link, en la página 40, por si gustan revisar. Y después de ese proceso se obtuvo la siguiente tabla de documentos incluidos y excluidos. Se categorizó de la siguiente manera en lo que son preguntas de investigación en la 1, 2 y 3. Por ejemplo, en los 1.104 documentos se excluyeron 1.076 para la primera pregunta y incluyendo 28. En la pregunta número 2 se excluyeron 1.072 documentos y se incluyeron 32. De igual manera, para la pregunta de investigación número 3 se incluyeron 34 y se excluyeron 1.070. Algunos de estos documentos primarios contestaban alguna de las 3 preguntas o podrían contestar 2 o en una. Algunos de estos documentos primarios se repitió en dar respuesta a alguna de estas preguntas. En total fueron estos 39 documentos que se utilizaron para este mapeo. Los resultados de las propuestas, en el caso principales propuestas que se encontraron, fue la implementación de SOA como una propuesta con el 25%, Web Services con el 18%, y microservicios, Web Services con el 25 y el 18% de microservicios. Esto constituye el 80-20 de las propuestas encontradas en esos documentos para lo que es el bajo acoplamiento en las aplicaciones. En el caso de las arquitecturas, se encontró que en SOA representa el 50% de arquitecturas utilizadas de las implementaciones encontradas en los estudios primarios, el 16% para los microservicios y el 7% lo que son Publish Subscribes, y el 27% restante está integrado por un conjunto de arquitecturas diversas como Hub and Spock, Gamma and Apache, entre otras. Hablando de las tecnologías y o frameworks encontrados para un mejor entendimiento en las tecnologías aplicadas durante el periodo comprendido del 2008 al 2020, se presenta en la figura. El 80-20 se clasifica en SOA Tech como un 50%, Microservices Tech con 17% y Web Services Tech con 12% de las implementaciones. El 21% restante representa diversidad de tecnología entre estándares, marcos de trabajo, frameworks, librería, patrones tecnológicos y protocolos de comunicación. Ahora veremos el alto acoplamiento a nivel externo y de datos. Gracias pues al estudio del estado del arte realizado en el capítulo 3 de la tesis, se detectó un problema en el alto acoplamiento a nivel externo y de datos. Aquí en esta lámina voy a explicar un poco cómo se da este alto acoplamiento. En los documentos que se utilizan para el intercambio de información mediante el protocolo SOA, se utiliza un documento llamado WSDL, por sus siglas en inglés, Web Service Description Language. Este es un documento y es una notación XML para describir un servicio web e indica a un cliente un modo sencillo de describir el formato básico de las peticiones a sus sistemas, independientemente de la implementación del motor de ejecución. En el capítulo 2, página 10, se da más detalle. En otras palabras, es un documento de intercambio de información ya estandarizado mundialmente para el intercambio de información entre aplicaciones y plataformas. Está compuesto por una serie de tags o departamentos en los cuales
El de los principales es este que se marca como types. Este es un contenedor para definiciones de tipo de datos, donde se utiliza un XSD, que es una definición de esquema para XML. Este tag o este componente es muy importante porque ahí viaja la información, las propiedades y el tipo de datos que va a ser intercambiado entre las diferentes plataformas. Lo demás son propiedades para identificar el camino, la ruta dentro de una red donde se encuentra ese servicio, qué servicios están expuestos y en qué puertos se pueden encontrar. Aquí pongo yo una imagen donde podemos ver el mismo documento ya en la versión 2.0, es la que se está usando actualmente, pero en la sección abstracta podemos identificar que en el tag message, igual que en el tag types, en esta parte de la operación de la interfaz o el port type, aquí es donde se presenta este alto acoplamiento a nivel de datos y externo. ¿Por qué de datos? Porque es una información que viaja como un parámetro a un servicio, y externo porque los datos son puestos en tiempo de diseño con una definición de un tipo. Entonces, la propuesta está dirigida a esta problemática que se presenta en lo que es este documento que se le llama contrato o firma entre el intercambio de información de aplicaciones. Más a detalle podemos ver el componente en la clase abstracta del message, y podemos ver un elemento que constituye el trade price, que es un objeto que dentro de él contiene toda la información de las propiedades que van a viajar hacia la otra parte de las aplicaciones para integración, el cual contiene un tipo, en este caso es float price. Entonces, esta parte que se aprecia aquí es lo que hace el alto acoplamiento. Vamos a ver lo mismo para el documento de la versión 2.0. Ya no trae la parte de message, pero trae el types, el tipado, donde vienen las propiedades, igualmente la descripción o el tipo de datos. ¿Qué sucede con esto? Por ejemplo, si yo como implementador estoy queriendo integrar una serie de clientes, vamos a imaginar 100 clientes. Por cada cliente que existe, tendría que yo hacer un documento de este tipo para intercambiar información. Se le llama un mapeo de esta información que yo estoy enviando a un destino, a un repositorio con entidades que contienen estos atributos y estos tipos. ¿Qué significa? Que si alguno de estos 100 clientes que yo tengo tiene una necesidad en particular de mandar un tipo distinto u otro dato o un cambio en las propiedades, yo tendría que hacer un documento exclusivo para ese cliente. En el peor de los casos, que si esos clientes tuviesen esa misma necesidad, yo tendría que tener un mantenimiento de 100 contratos distintos y 100 integraciones distintas, lo que me da un esfuerzo muy alto en el tiempo, en el recurso humano, en el esfuerzo y en el dinero, en el costo para poder hacer todo este trabajo. Tomando en cuenta que actualmente los negocios son muy cambiantes, en un momento a otro cambia una necesidad, esto se vuelve pues a un trabajo muy, muy fuerte y dedicándosele mucho recurso. Esta es la problemática a nivel tecnológico que se presenta dentro de lo que es la integración de datos y la confiabilidad de esos datos entre las plataformas. A continuación veremos la propuesta de la arquitectura del modelo canónico de datos, que va dirigido
a dar una propuesta de solución en alguna medida a este alto acoplamiento. Los resultados del análisis de la problemática encontrada en el mapeo sistemático permitieron poder plantear una arquitectura, la cual hemos llamado modelo canónico de datos dinámico, basado en mensajes agnósticos. Se define como estructuras digitales, los mensajes agnósticos como estructuras digitales representando una entidad o proceso conocido independientemente. Esto se encuentra en el capítulo 1, en la página 3 de la tesis. El objetivo consiste en mejorar el bajo acoplamiento a nivel de datos y externo en la integración de unidades de software, permitiendo la reducción de costos de implementación, así como el mantenimiento de las integraciones de plataformas empresariales. Esto es posible debido a su escalación, reutilización y flexibilidad. Está constituido por 2 patrones de diseño, además del uso de la estructura de datos MAP. Consultar el capítulo 4, que describen el conjunto de la solución del bajo acoplamiento en las integraciones de aplicaciones y plataformas digitales mediante el intercambio de mensajes diseñados con tal propósito. Bajo estos 2 patrones, el patrón Composite y el patrón Strategy, se diseñó esta arquitectura que ataca este alto acoplamiento a nivel de datos y externos. En el primer patrón, vamos a verlo, en el mensaje, perdón, que se elaboró, agnóstico, se hace lo que es el envelope, que es una envoltura de toda la carga de información. El payload es la carga útil para el trabajo en la integración y se define un apartado de entidades de propiedades. Por ejemplo, aquí se define el nombre de las entidades, la acción que va a hacer este mensaje, ya sea una acción de una inserción, una actualización de la información, y el viaje también de la información por medio de un mapa o un maps que representa la llave valor o la propiedad y valor o el campo y valor de una entidad. Entonces, en este mensaje no solamente fluye la información, sino también la estructura dinámica de las entidades, sus relaciones, llaves foráneas, llaves primarias, para que en tiempo de ejecución y no en tiempo de diseño, estas sean modificadas y evitar el poder tener un alto costo en el mantenimiento. Esta es una representación de lo que es el dato, el mensaje agnóstico en un formato XSD. Esta es la estructura donde se encuentra lo que es el payload, la parte de lo que son las acciones, las entidades y la información que va a viajar. Esta es una representación ya usando un WSDL o un contrato de firma con los demás plataformas o aplicaciones de integración. Aquí pongo también lo que es cómo se representan los datos, ya en un cliente, en este caso SoftUI, quien es la forma en que yo hice algunas pruebas, donde se envía lo que es la acción, la entidad, las propiedades o campo y sus valores. Puede enviar una transacción o una serie de transacciones a diferentes entidades en tiempo de ejecución y puede hacer los cambios, inserciones sin tener que bajar ese aplicativo y modificarlo y volverlo a subir. Ahora sí viene lo que es el componente Composite. En esta parte se diseñó de diseño Composite. Lo que hace es generar una estructura, un árbol complejo a partir de pequeñas estructuras o hojas. Junto con ello se declara toda la actividad que va a tener esta clase, como métodos en la parte de propiedades, y es heredada a las hojas como payload mediante la propiedad de herencia.
También contiene la parte de las transacciones en el mapeo y la acción que va a realizar este mensaje. Entonces, Composites empieza a generar como la estructura que se va a leer del lado del algoritmo por parte del patrón strategy. Entonces, aquí viaja toda la información junto con las estructuras. Y del otro lado, el patrón, esta es la representación en Java de este patrón, en Java 8, una clase abstracta, envelope, y se extiende en la clase payload, que es la que contiene toda la información. Igualmente, la parte del mensaje, el patrón strategy, de igual forma es un patrón que nos ayuda, basado en la información que viene en el mensaje, tomar una estrategia de ejecución. Por medio de un contexto o de un factory se empiezan a generar estos objetos o elementos para ser ejecutados. El algoritmo que yo definí en este momento fue Strategy DML, que tiene que ver con la sigla de Data Manipulation Language de una base de datos, que no es nada más ni nada menos que la inserción, el borrado, la actualización, el merge o el obtener información. De esta manera, este componente tiene inteligencia para decidir qué patrón o qué estrategia va a utilizar para la decodificación de esa información y poderla enviar a los repositorios. Esta es su representación en Java, en codificación Java. Es una interfaz, es una clase abstracta, y también se hereda a los diferentes componentes internos. A continuación, vamos a ver un diagrama de secuencias. Espero se vea. En este diagrama de secuencias, en la parte del cliente, que podría ser cualquier aplicación, servicio web, componente, plataforma, apps, lo que interactúe con este servicio, manda la información o el mensaje agnóstico y es almacenado en esta estructura. Se genera el contexto y el algoritmo, el patrón strategy detecta qué tipo de información trae y qué tiene que hacer con esa información. Va y la guarda en las bases de datos y repositorio, ejecutando las instrucciones dentro del mensaje. Regresa con ello una respuesta de ejecución o algún error. De igual manera, si hubiese algún otro estrategia, como la ejecución de un procedimiento o una función, de igual manera ejecuta las instrucciones dentro del mensaje, las ejecuta dentro del repositorio y da una respuesta de OK o algún error al cliente. Así es como interactúan estos componentes en este diagrama. Ahora hablaremos de las conclusiones y el trabajo futuro. Se concluye sobre la importancia de la confiabilidad e integración de los datos para la toma de decisiones y el uso de tecnologías de integración al momento de la adquisición de aplicaciones dentro de las empresas. O sea que es bien importante en la actualidad que todas las empresas, para soportar sus procesos, se tienen que digitalizar y mapear a plataformas tecnológicas. En muchas ocasiones estas son desarrolladas in-house, otras son adquiridas e implementadas, por lo que se utilizan distintos tipos de tecnologías y se tiene que echar mano de lo que es la EIA, lo que es la estrategia de integraciones. Esto hace que las organizaciones deban tener un gran desafío en el momento de implementar soluciones, tratando de evitar altos costos en la integración y mantenimiento debido al alto acoplamiento que se genera al utilizar esquemas fijos prediseñados. Todos los documentos primarios que se encontraron, todas las soluciones trabajan de esta manera.
y generan este alto acoplamiento a ese nivel. Se le llama de datos y externos como parametrizaciones. Y para solución a estos retos, el objetivo de la investigación consistió en definir y diseñar e implementar la arquitectura mediante modelos canónicos dinámicos a través de mensajes agnósticos para mejora en el acoplamiento a nivel de datos y externos. Se tuvo que diseñar un mensaje que no estuviera amarrado, que no estuviera fijo a un repositorio, sino que fuese dinámico. Estos modelos canónicos se refieren a las estructuras, a las relaciones entre las entidades y propiedades, que también fuese dinámico, que también se pudiera dar esa instrucción dentro del mensaje para que ésta pueda ser tratada o gestionada mediante otro componente inteligente y evitar estar dando muchos cambios dentro de una integración ya funcionando. En lo que es el objetivo de este trabajo también es que no solamente viajara la información, sino también representaciones del modelo de datos, entidades y propiedades, y que los mensajes sean gestionados como lo mencioné hace rato. La arquitectura MCDD se desarrolló para brindar solución a un problema detectado en el Departamento de Tecnología de la Información de la empresa Paquete Express. Yo trabajo en Paquete Express. Yo soy el gerente corporativo de Paquete Express y también alguna vez fui arquitecto por muchos años. Y este fue uno de unas problemáticas en las cuales nos enfrentábamos a diario en diferentes corporaciones. Se le invertía mucho recurso humano, mucho recurso de dinero para poder mantener todas estas integraciones. Como trabajos futuros para este proyecto, se pudiera desarrollar un framework de integración como una herramienta que tuviese una interfaz de usuario para la gestión de una manera más sencilla y rápida. Que este modelo se pudiera llevar ya una herramienta donde se pudieran generar esos mensajes de una forma muy sencilla y poderlos implementar ya con esta solución. También se puede, además de ahorita se utilizó lo que es el protocolo SOAP con estructuras XML, también se puede llevar al protocolo HTTP usando estructura JSON. Y también otra parte que quedó pendiente es la parte de las estructuras de árbol, es llevarse todas esas relaciones en el viaje del mensaje, como las llaves primarias, las llaves foráneas, y esto podría brindar un producto para las empresas, las instituciones, muy sencillo, que bajaría los costos de mantenimiento, los costos de integración y sobre todo la integración y confiabilidad de los datos. Y por último veremos la producción científica. Este mapeo sistemático se publicó en una revista JCR, Journal Citation Report, Factor de Impacto 2.2, y está un registro de propiedad intelectual de la arquitectura que se encuentra en trámite. También nos apoyaron por parte de Tomate Valley Entrepreneur para realizar estas pruebas de la arquitectura. Pues con esto concluyo con la disertación. Agradezco su atención y el tiempo brindado. Quedo a sus órdenes.